Bienvenidos hermanos otra vez a un estudio de la palabra del Señor. Esta es su hermana Lolín Ramírez de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo de la ciudad de Castleberry en Florida, cuyo pastor lo es el reverendo Héctor Santiago. La semana pasada, si recordarán, comenzamos estudiando el tema de este mes, el nacimiento prometido, con la clase titulada Ha nacido un niño. Nos detuvimos mirando cómo las circunstancias difíciles de una familia judía y de una mujer moabita, una mujer extranjera llamada Ruth, se entrelazan de tal forma que esa mujer extranjera, cuya historia aparece en el libro de la Biblia que lleva su mismo nombre, vino a ser bisabuela del rey David y por ende vino a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Exploramos el tema también de la opresión de la mujer en aquella época, como dependían de un varón para su supervivencia, y exploramos también la solidaridad que se dio entre estas dos mujeres, entre las mujeres del pueblo, y vimos también cómo Dios reivindicó a estas mujeres, dándole no solamente un esposo a Ruth, que era una mujer extranjera, sino le dio un hijo, Obed, que vino a ser el abuelo del rey David, y cómo vino a formar esta mujer parte de la genealogía de Jesús, dejando ver claro la conexión que existe entre la historia de Israel y el Evangelio. Además aprendimos que Dios no hace acepción de personas. En el estudio de hoy, titulado Una señal inesperada, estaremos viendo el pasaje de Isaías 7, los versos del 13 al 17, y el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, los versos 30 al 38. Del pasaje de Isaías nos detendremos en el versículo 14 del mismo. Solamente. Les invito a que mantengan sus Biblias abiertas, porque no voy a estar leyendo estos relatos, sino haciendo referencia a ellos con motivo de redimir el tiempo. Así que en esta lección procuramos ver lo siguiente, que en el nacimiento de Jesús Dios actúa más allá de las capacidades humanas, que esto trae gozo, pero también dificultades, y que parte de la función de la comunidad de creyentes es apoyarnos mutuamente, compartiendo el gozo, pero también los momentos difíciles. Eso es, que seamos solidarios, que aprendamos también cuál es la historia que se nos narra y qué es lo que implica para nosotros. Cuando leemos, por ejemplo, este pasaje de Isaías, es importante que entendamos que Dios actúa según ciertos patrones, y por eso sus hechos pasados son señal de sus hechos presentes y futuros. Es decir, que en la Biblia se usan los acontecimientos pasados para interpretar los presentes y los futuros. De manera que podemos ver el cumplimiento en el presente de lo que se anunció en el pasado. Hecha esta aclaración, entonces el capítulo 7 del libro de Isaías nos presenta al rey Acaz, rey de Judá, quien vivió hacia el año 735 antes de Cristo. Acaz se siente atemorizado por las amenazas de los reyes de Siria y de Israel, quienes han formado una alianza y están intentando destronarlo. Ante esta crisis, Dios le envía al profeta Isaías con un mensaje de ánimo y de confianza, asegurándole que no va a pasar nada de lo que sus enemigos dicen que pasará. Además, Dios le dice que pida una señal.
que pida una señal de él. Pero el rey rehúsa. Aunque su renuencia pudiera parecer piadosa, cuando leemos el siguiente versículo, podemos ver que no lo es. El profeta entonces, Isaías, profetiza y pronuncia la señal que Dios mismo daría. Y dice así: oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino también a mi Dios. Es decir, el rey Acaz no ha querido pedir una señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es importante notar que si bien es cierto que la mayoría de los intérpretes bíblicos están de acuerdo con que la señal debió ser un acontecimiento cercano, o sea, algo que sucedió en el tiempo de Acaz, como se narra, es también una palabra profética que contenía la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Por eso es que vemos que Mateo la cita en el capítulo 1, refiriéndose al nacimiento virginal. Pasando entonces a la lectura de Lucas, encontramos una historia que nos trae mucho regocijo, y es la historia de la Anunciación a María. María es una joven judía, una joven comprometida para casarse. Y de momento tiene una visitación de un personaje desconocido para ella. Este personaje es el ángel Gabriel, que la saluda de una manera inusual. No le dice hola María, ¿cómo estás María? No le dice salve, muy favorecida, que literalmente quiere decir muy agraciada. Muy agraciada. Y este encuentro le cambia la vida a María. De este encuentro podemos aprender varias cosas. Primero, que la anunciación no es solo una bella historia, sino una que acarrea serias dificultades para María, siendo una muchacha soltera y ahora embarazada en una sociedad donde se exponía a ser apedreada y muerta. Imaginémonos por un instante lo que pasaría por su mente. ¿Qué pensaría? Que sí, ¿qué va a pensar José? Que sí, ¿qué van a pensar mis padres? ¿Qué va a pensar la comunidad? ¿Cómo sería que el ángel le decía o la saludó y le dijo muy favorecida? ¿Cómo es eso de que soy favorecida y lo que me espera no es nada fácil? Sin embargo, necesitamos entender que el nacimiento de Jesús no es obra humana, sino de Dios. Y lo que hizo Dios en María fue algo extraordinario. El nacimiento virginal es señal de que Dios actúa más allá de las posibilidades humanas. Aunque María se cuestione cómo puede ser que ella pueda quedar embarazada sin haber conocido varón, la explicación es que es obra del Espíritu Santo y el ser que va a nacer de ella será llamado Hijo de Dios. Aleluya. No podemos imaginarnos el cúmulo de emociones que sintió María. Pero una cosa sí sabemos, conocemos su respuesta. Yo soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué maravilloso ejemplo de sumisión ante la voluntad divina. Qué ejemplo para cada uno de nosotros. Y qué maravilloso que el Dios que nos permite pasar por ciertas experiencias llenas de incertidumbre y de dolor, también hace provisión para nosotros, acercándonos a personas que nos sirven de apoyo y se hacen solidarias con nosotros.
En el caso de María, para que no se sienta sola, el ángel le informa que también su parienta Elizabeth, que no solamente es estéril, sino muy entrada en edad, está embarazada también y tiene 6 meses de embarazo. A renglón seguido le explica que esto es así porque no hay imposible para Dios. No hay otra explicación. No hay imposible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Es importante que María entienda que el Dios que hace que una virgen quede embarazada es también el Dios que abre la matriz de la mujer estéril. En la visita a su prima Elizabeth, María y Elizabeth se apoyan mutuamente, son solidarias. Y María termina cantando su himno maravilloso, el Magnificat. Sin lugar a duda, para los creyentes, la historia de la Anunciación sigue siendo una enseñanza, una hermosa historia llena de enseñanzas. De ella aprendemos que Jesús puede irrumpir en nuestras vidas en cualquier momento, cambiando, como lo hizo con María, nuestros mejores planes. Que cuando Él llega a nacer en nuestro corazón, requiere de nosotros cosas extraordinarias, como lo hizo con María. Que este encuentro con Jesús trae gozo, claro que sí nos trae gozo, pero también momentos de dolor, de angustia, de incertidumbre. Pero que es ahí donde podemos buscar y encontrar solidaridad con los hermanos de la fe. Que al igual que lo hizo con María dándole a Elizabeth, Dios nos da a nosotros la solidaridad de la iglesia para buscar apoyo, para buscar consuelo, para buscar guianza. Y finalmente, más allá de ser una historia de cómo Dios se encarnó en el vientre de María, es de cómo esa encarnación nos ha hecho a ti, a mí y a toda la humanidad, al igual que María, favorecidos. Hemos sido favorecidos. Al recibir a Jesús como Salvador, podemos escucharle decir, salve, muy favorecido, hijo mío, muy favorecida, hija mía. Y podemos decir gracias a Dios por su favor. En esta época de Adviento, les invito a meditar en esta hermosa historia. Oremos, oremos. Gracias, Señor, porque tuviste a bien enviar a tu Hijo encarnado en el vientre de María para favorecernos con la salvación. En esta época de Adviento, ayúdanos para que en medio del desconcierto y el alboroto podamos decir como María, he aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Por Cristo el Señor lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Hasta la próxima semana.